Bienvenidos a un nuevo programa Democráticamente. Estamos aquí nuevamente por esta radio en este mes de junio. Algunos vacunados, Oscar, Oscar que está en los controles técnicos ya está vacunado. Bárbara, ¿ya está vacunada? No todavía. Bueno, te queremos acá en el micrófono, ya está preparando algunos informes y para que haya paridad democráticamente en los próximos programa vamos a presentar, por supuesto, a Bárbara también aquí enfrente del micrófono. Ya lo dije, Oscar en los controles, Bárbara en la producción, Juan Francisco quien les habla. Vamos a hacer democráticamente en esta hora. Quédense allí. Vamos a hablar de la desinformación, de la pandemia desinformativa. Vamos a hablar con un activista contra la desinformación, un activista español. Estuvimos hablando en la semana con este activista madrileño que nos cuenta sobre cómo vienen trabajando internacionalmente esta pandemia desinformativa. Por otra parte, atención porque vamos a hablar con una diputada sobre dos temas que hicieron explosión esta semana en la política santafesina. Por un lado, los fondos que entregó el gobernador a su club, el club de sus amores, como si yo le entregaría a Newell, por ejemplo. Y en segundo lugar, esto del vacunatorio VIP, que fue indudablemente un terrible escándalo. Y por supuesto en la editorial vamos a hablar también de algunos de los temas de la semana que ha transcurrido. Quédense allí a acompañarnos durante esta hora de programa que se van a informar de algunas cuestiones que han acontecido en la política de Santa Fe. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Rafaela La Rosario del actual gobierno podría titularse esta editorial. Esta fue otra semana donde a la actual gestión del gobierno provincial le gustaría borrar de la historia. Es que pasaron muchas cosas. A Perotti le saltó la ficha que le otorgó subsidios millonarios al club de sus amores. Pero además también explotó otro escándalo de un vacunatorio VIP. Y por si esto fuera poco, los números que presentaron en las últimas horas muestran un superávit descomunal en medio de una terrible crisis económica. El título de esta editorial es muy jugado porque debemos traer a la memoria cómo los gobiernos locales peronistas se quejaban del socialismo cuando otorgaba fondos y obras para Rosario, en desmedro muchas veces del resto. Es más, lo más cercano que muchos tienen en la memoria, que poco antes de que dejaran sus cargos ejecutivos Miguel Lifchitz y Mónica Fein, acordaron la refinanciación de la deuda de la Municipalidad de Rosario, que debía ser abonada en 2019 por 1.600 millones de pesos. Ese auxilio financiero correspondían a 3 cuotas de los anticipos de coparticipación. Al asumir Hakim, el actual intendente de Rosario, tuvo que penar para conseguir que Perotti les tire los plazos de vencimientos. De esa manera no dejaban paralizada a la municipalidad de la ciudad más grande de la provincia de Santa Fe. Pero ahora gobierna Perotti, gobierna el peronismo, y las cosas en tal sentido no cambiaron, solo se mudaron de ciudad. En la última semana se denunció desde la oposición que el gobernador santafesino le da un trato preferencial a su pago chico. Esa teoría se sustenta en diversos sucesos, desde, por ejemplo, el redireccionamiento de partidas hasta el crecimiento de empresas de la Perla del Oeste. Esta semana, la oposición denunció que a finales del 2020, Perotti giró 80 millones de pesos para el club de sus amores, Sportivo Norte de Rafaela.
Aportes que fueron realizados en el marco de 2 decretos que no fueron publicados en el boletín oficial. Ninguna institución deportiva de la provincia recibió semejante cantidad de dinero desde que Perotti es gobernador. Uno de los subsidios para el equipo del gobernador fue girado en el marco de los aportes discrecionales que tiene a su cargo el titular de la Casa Gris. No es el único que realizó en el último año, aunque sí el de mayor magnitud. Todas las entidades beneficiadas discrecionalmente por Perotti, ¿saben de dónde son? De Rafaela y zona. Solo por nombrar algunas, la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, conocida por su participación en los torneos de la AFA, recibió 2 aportes entre 2021, los dos en el 2021, uno por 2.400.000 pesos y el otro por 5 millones de pesos. Y la Asociación Cooperadora del Hospital Jaime Ferré, de esa localidad, también uno por 3 millones de pesos y otro por 5.962.000 y chirola de pesos. El otro aporte a Sportivo Norte fue otorgado dentro del Plan Incluir, el programa de asistencia que reemplaza al emblemático de la gestión del Frente Progresista, el ABRE. En este caso, el decreto llama aún más la atención, porque los 45 millones de pesos girados a la entidad rafaelina son sideralmente mayores a los montos otorgados a las 73 entidades restantes incluidas en el mismo acto administrativo. La que le sigue es el Club Social y Deportivo Federal. ¿Saben cuánto? Escuchen esta cifra: 5 millones de pesos. Pero hay otras que recibieron mucho menor financiamiento, 100.000 pesos algunas. Desde la oposición al actual gobierno de Santa Fe marcaron hace algunos meses las diferencias que existían y preguntamos, eso ahora y no cambió, en el reparto de fondos para obra pública. ¿Saben cuál es el departamento que más perdió durante la actual gestión en esta materia? Rosario. Según nuestras fuentes, la principal ciudad de la provincia recibió, escuchen bien, 12 veces menos presupuesto en obras nuevas que Rafaela. A ver, vuelvo a reiterarle por si no quedó claro. El departamento Rosario fue el departamento que menos fondos recibió por obra pública y está, en algunos casos la información pública, valga el juego de palabras, que se da poca pero está, y lo pueden corroborar. Y según nuestras fuentes, Rosario, la ciudad más grande de la provincia de Santa Fe, recibió 12 veces menos presupuesto en obras nuevas que Rafaela. Hay muchos datos y tendríamos un programa entero, pero un par más pondrán en estado verificado nuestro título de hoy. Mientras que los trabajos en el hospital de Rafaela continuaron y hay en marcha un contrato de 245 millones de pesos, para el de Rosario todavía no hay prioridad. Tampoco lo terminaron los socialistas, quiero decirlo también, porque pasaron 3 gestiones y no lo terminaron. Todos los proyectos que no tienen que ver con la pandemia están demorados, excepto uno. Centro Artístico Metropolitano, ¿de dónde? De Rafaela, que recientemente se abrió licitación con un presupuesto oficial que asciende a 55 millones de pesos, un poco más, 55 millones y chirola de pesos. Los números aturden, como también lo hacen los rumores, que indican que los millonarios contratos que se generarían con la ley de conectividad podrían tener entre sus beneficiarios a una empresa con base en Rafaela, que tuvo como gerente a un actual ministro. Y para otro programa dejaremos los datos del empresario de la salud que más logros tuvo con la actual gestión. Es de Rafaela y como la oblea de chocolate se apellida Tita. En las últimas horas otro escándalo por vacunatorios VIP sacudió al gobierno
provincial. Esto pasó luego de que el jefe del departamento de enfermería del Hospital Eva Perón se llama Ariel Pérez. Insisto, jefe del departamento de enfermería del Hospital Eva Perón de Baigorria, quiero decirlo si no lo dije, Ariel Pérez, denunciara que entre enero y marzo pasado de este año se alteró el protocolo de inoculación y se aplicaron dosis de la Sputnik V a funcionarios, gremialistas y un intendente de la zona. Según la denuncia que presentó el jefe de enfermería, entre los funcionarios y sindicalistas vacunados de forma irregular figuran el vicepresidente de la EPE, Alberto Joaquín, de 78 años, que renunció ni bien estalló el caso este jueves. Por supuesto que Perotti le aceptó la renuncia. El intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, y el delegado de San Lorenzo de UPCN, José Luis Baballa, entre otros. Es el tercer escándalo que estalla en la provincia por la vacunación irregular. En el mes de febrero pasado, en el hospital de Reconquista, se aplicaron 64 dosis contra el COVID por fuera del cronograma oficial a funcionarios y parientes de la comisión directiva de Nosocomio. El hospital terminó intervenido y hubo por supuesto un escándalo en toda la región por este tema. También en Rafaela hubo irregularidades que aún hoy no se conocen las dimensiones exactas. El colega Juan Chiumento publicó en sus redes que el gobierno de Santa Fe en los primeros 3 meses del año logró un superávit de 12.500, les voy a dar cifras precisas, porque por ahí redondear, logró un superávit el gobierno de Santa Fe de 12.533 millones de pesos y que los ingresos tributarios, principal ingresos, crecieron 57% interanual, mientras que los sueldos, el principal gasto, subieron un 31%. Pero además un dato destacado es que el capítulo de gastos de capital, es decir, por ejemplo la obra pública, sigue con valores muy bajos. En el primer trimestre de 2021, escuchen esto porque es terrible, en el primer trimestre de 2021 se ejecutaron 4.838 millones de pesos, cuando en igual periodo de 2019, es decir, 2 años atrás, fueron de 6.466 millones de pesos. Más o menos unos 2.000 millones de pesos menos se gastó en obra pública entre 2021 y 2019. Esto es a valores constantes, sin tener en cuenta, por supuesto, la inflación. A ver, con esto último, ¿vale agregar algo más? ¿Vale agregar algo más? No nos olvidemos que estamos en uno de los peores momentos de la historia. El impacto que ha generado en la economía la pandemia es impresionante. Impresionante. Todavía no sabemos las dimensiones y hasta cuándo durará. Así todo, el gobierno hizo caja. Nada más para decir. Queridos oyentes, la vida es todo eso que pasa mientras la política está, en algunos casos, en otra cosa. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, una de las notas que anticipamos en la apertura tiene que ver con esta pandemia informativa, como le llaman algunos, que queríamos abordar. Y queríamos abordarlo con una persona que
está trabajando con una red internacional de activistas contra la desinformación. Estamos hablando en este caso de Julián Macías Tovar. Julián Macías Tovar. Lo vamos a presentar, por supuesto, o se va a presentar en la nota que hemos realizado el día jueves, y que, bueno, queríamos compartir con ustedes minuto a minuto de la nota, porque realmente riquísima en su contenido, por todo lo que indica en cuanto a lo que pasa con la desinformación en el mundo. Los invito a escuchar la siguiente entrevista que hacíamos con, insisto, Julián Macías Tovar. Bueno, Julián, te definís como activista a la desinformación digital, es así, ¿no? Bueno, sí, contra la desinformación. En realidad, digital siempre viene acompañada estas estrategias con una triple capa, no solo digital, sino normalmente viene acompañada de medios de comunicación y de acciones en la sociedad civil, sean manifestaciones, reivindicaciones, hechos políticos, lawfare, etcétera. Bien. Julián, vos contá un poquito de tu vida. Vos estás en Madrid, sos oriundo de allí, ¿a qué te dedicás? Bueno, yo desde hace unos años, unos 5 o 6 años, soy responsable de redes sociales de Podemos, el partido político, y desde hace un par de años aproximadamente llevo un proyecto que inicié en mi tiempo libre precisamente por esta oleada, ¿no?, de estrategias de desinformación, fake news, etcétera. Un observatorio que se llama Pandemia Digital contra la Desinformación, donde analizo este tipo de campañas. Bien. ¿Cuál es la pandemia digital a la que ustedes hacen referencia? Contame. Bueno, precisamente el nombre lo pongo al inicio de justamente esta pandemia porque sí que le veo como ciertas relaciones, ¿no? Es decir, hay una especie de virus que se extiende por todo el mundo y que realmente invade, en vez de nuestro cuerpo, son las democracias, pero que sí o sí, es decir, es algo que funciona, en este caso, igual que la pandemia, es algo que al principio, bueno, la gente era un poco escéptica, ¿no?, de si existe, si, bueno, hay que tomárselo, es como una gripe, bueno, y estamos viendo las consecuencias bastante penosas de todo esto, ¿no?, que ha cambiado nuestra vida, y en cierta manera la impunidad o la hegemonía de estas estrategias, no solamente digitales, sino medios de comunicación o estrategias de partidos políticos o referentes culturales, etcétera, en cierta medida también está haciendo cambiar a la sociedad o por lo menos eso, generar como ciertas fobias, odios, que al final lo que consigue es que pues cualquier mentira dirigida en la dirección de esas fobias o esos odios pues son difundidas, pues generando estrategias que al final contaminan la percepción de la realidad e incluso transformándola en algo que no existe para justificar ciertos odios o ataques, etcétera. Entonces, bueno, veo esos paralelismos y bueno, de ahí se me ocurrió el nombre de la pandemia digital. Bien. La desinformación en mayor medida, según la consideración y el análisis que hacen ustedes, se expone en redes sociales y tiene que ver con que cómo estos medios masivos, las redes sociales de comunicación, utilizan los algoritmos y la ciencia de datos para de alguna forma inducirnos a pensar y a leer lo que ellos quieren. Sí, digamos que más o menos el método que yo digo, el método Bannon, ¿no? Porque es verdad que desde el éxito de esta estrategia con Donald Trump como que se acentuó y se expandió, ¿no?, a nivel internacional. De hecho, este Bannon, bueno, pues está moviéndose a nivel global para hacer este internacional del odio y la mentira. Bueno, la estrategia tiene 3 elementos básicos a nivel digital. Uno es el uso del odio y la mentira conjuntamente. Digamos que esto responde a la ciencia de la psicología, relacionado con el concepto de posverdad, ¿no?, en el cual, según mis sesgos más que ideológicos, emocionales, pues las cuestiones racionales tienen mucho más peso que los racionales, y si hay una noticia que refuerza estos odios o estos digamos, sesgos emocionales, pues al final lo comparto. De hecho, las noticias falsas se comparten 6 veces más que las noticias reales por este principio de psicología. Y luego, para alimentar la difusión, pues también el uso de cuentas falsas, automatizadas,
etcétera. Es verdad que, como te decía, no solamente estas estrategias son digitales, sino que suelen venir acompañadas de una estrategia o bien por parte de la sociedad civil y por la sociedad civil, y también por medios de comunicación que suelen actuar de manera sinérgica para abrir marcos comunicativos para que, siguiendo los principios de Goebbels, pues cuando haya una buena mentira tiene que tener una parte de verosimilitud, y esa verosimilitud a veces se lo dan la parte parcial de verdad o que medios masivos, medios más grandes de comunicación tradicionales abren un marco comunicativo por el cual da pie a que sobre esa construcción comunicativa se puedan lanzar diferentes mentiras, ¿no? Por ejemplo, algún dato de temas de inmigrantes, bueno, pues a partir de ahí se pueden lanzar un montón de bulos sobre los inmigrantes, ¿no? Es decir, que se puede generalizar de una cuestión muy puntual, se puede generalizar o aumentar, redimensionar la realidad para alterarla y, bueno, desinformar, manipular, generar odio, etcétera. Nosotros somos un programa que sigue los pasos de la política santafesina, argentina, y se ha visto en campañas electorales de otros lugares del mundo. Bueno, aquí también, hay que decirlo, aquí también. Esta campaña que ustedes hablan de la desinformación, y justamente ahora es como que las redes sociales han, en algunos lugares, regulado un poco la cuestión. Hay países que ya tienen sus normativas en cuanto a esto. ¿Cómo lo ven a este tema y cómo lo analizaron? No, yo creo que hay una impunidad total. Cuando te digo total, es total. No hay nada que regule ni que penalice a esta gente. Absolutamente nadie, ningún gobierno, ninguna plataforma, absolutamente nada. Hubo una limpieza de cara con lo de Trump, pero bueno, ya recuperó sus cuentas, bueno, y le quitaron la cuenta cuando ya no era presidente, como lavado de cara. Pero no existe ningún tipo de legislación, no existe ningún tipo de actitud ni intención, por más que tengamos un diagnóstico toda la ciudadanía, que hay una alteración cada vez masiva de la mentira, del odio. Ya te digo que no existe nada, absolutamente nada, nadie hace nada. Bueno, Julián, también la desinformación digital puede venir por parte de las empresas de medios de comunicación y sus intereses, ¿no? Es decir, no es solo a las redes sociales. No, evidentemente. Digamos que esto históricamente ha sido así, ¿no? El control de los medios de comunicación por parte de grandes empresas, sobre todo los principales, pues al final un poco responde a los intereses de los grupos empresariales que están detrás. Esto ha sido siempre, y de hecho siempre ha habido como un contrapoder, digamos, social a la mentira, etcétera. Más difícil de articular o de demostrar. Es verdad que las redes sociales, precisamente en su inicio, pues hicieron esa especie de democratización de la información y de la comunicación para hacer un contrapoder, para demostrar cuando se da una información incorrecta, pues desmontar que era incorrecta, con la libertad y la democratización que cada usuario o cada persona puede ser un comunicador, y en función del valor de añadido que comunique, pues va a tener más impacto. Es verdad que los algoritmos fueron cambiando y cada vez son cámaras de eco más pequeñas, que solamente nos escucha la gente más afín a nosotros, que más interacciona con nosotros, que está más de acuerdo con lo que decimos. Y entonces, bueno, esto como se está haciendo cada vez más pequeño de impacto de las redes sociales, y aparte más contaminadas por estrategias, cuentas falsas, bulos, etcétera. Pero, como decía, a mí, como referente así de los últimos tiempos, me parece que uno de las grandes fake news, aparte muy relacionada con este espacio, quien está detrás de estas estrategias de este Bannon, el mundo Fox News, Donald Trump, todo esto, precisamente fue la guerra de Irak, ¿no? La mentira esta repetida 1000 veces de las armas de destrucción masiva, que se dio la foto del trío de las Azores, ¿no? Con Tony Blair, con José María Aznar y George Bush, que repitieron hasta la saciedad que en un momento de debilidad de George Bush a nivel estatal, pues bueno, se inventaron la guerra hasta de Irak, y al final, bueno, por esto de encontrar con Saddam Hussein, pusieron como que hasta hace poco había sido aliado casi de los 3 países, te diría. Bueno, lo buscaron como enemigo, y al encontrar un enemigo único después de una campaña de odio, de mentiras, etcétera, pues digamos, el apoyo a George Bush creció, digamos, escondiéndose detrás de la bandera, el país que estaba en amenaza, etcétera. Entonces, mira, precisamente
una cosa curiosa es que Fox News, ¿no?, el medio tan importante, uno de los principales motivos que Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca, justamente usando esta estrategia de difusión de bulos y odio, que al final hace que tus seguidores estén como exacerbados y multipliquen o sean como fans, ¿no?, que replican el discurso, las mentiras, el odio a su entorno más cercano. Y precisamente esta empresa, News Corp, que es quizás la empresa comunicativa más grande del mundo, le hizo una oferta tanto a Tony Blair como a José María Aznar para que fueran consejeros. Tony Blair renunció a ello, pero José María Aznar desde creo que 2006 es consejero de News Corp con un sueldo bastante alto, y bueno, desde entonces yo creo que lleva trabajando dentro de este espacio, este lobby geopolítico de los intereses de los Estados Unidos, y en América Latina tiene una gran labor a través de padrinazgo, fomento de conexiones de la red Atlas Network, que bueno, está presente en todos los procesos electorales. Ahí en Argentina la nueva oleada relacionada con los libertarios va a ser tremenda, ya os lo adelanto. Me refiero a insulto, el enclave Milei, ¿no?, ese tipo de personajes son los que van a estar presentes con el uso como táctica de la mentira y el odio y el insulto, y que en campañas sucias como la de Ecuador, yo como presidente una campaña totalmente sucia con el 100% de los medios de comunicación haciendo una campaña más que a favor de Guillermo Lasso, en contra del otro candidato, con cada día una noticia falsa. Y precisamente Guillermo Lasso es presidente, íntimo amigo de José María Aznar y presidente de una fundación de Atlas Network. Pero ahora mismo en Perú lo que estamos viviendo es histórico. Hay una especie de 15M del periodismo denunciando a sus medios de comunicación por obligarles a que, digan que hacen una campaña en contra de Pedro Castillo, el candidato que ganó las elecciones, diciendo que es un terrorista, que va a traer la ruina, que va a ser un dictador. Entonces, bueno, hubo una especie de revuelta. Todos los periodistas de la televisión más importante, con más audiencia, y del programa con más audiencia de la televisión peruana, han sido despedidos por denunciar a su empresa, a obligarles. Y esto es en cadena porque ha sido en el 100%. Y cuando te digo el 100%, es algo muy grave. Es decir, que el 100% de los medios de comunicación que están con la parrilla televisiva de audiencia, el 100% hagan una campaña de difamación, de insultos, se parece mucho a lo que fue la Operación Cóndor, la previa, ¿no?, con la compra del diario El Mercurio, o el caso en Argentina de Papel Prensa, que asesinaron al dueño para darle todas las rotativas a los medios controlados por Videla, en Chile de Pinochet. Y bueno, es un poco la estrategia que están usando, me parece tremendamente grave, y que desde espacios pequeños, alternativos, donde casi es una labor de amor a la profesión, tienen ahí una batalla dura, porque los grandes medios están ocupados por sicarios de la información, que más que información es un producto podrido, que en cualquier otro tipo de mercado, en una pescadería, nunca le dejarían al pescadero vender pescado podrido, o al carnicero vender carne con gusano. Pero en la comunicación precisamente se está dando el caso de que todos los grandes medios están vendiendo carne podrida y no hay nadie que lo penalice. Y es algo que lo vamos a ver en Perú. Posiblemente haya un golpe de Estado. Están fomentando desde los medios de comunicación que un terrorista, que va a ser un dictador, que va a arruinar el país, es preferible hacer un golpe de Estado a que gobierne él. Esto está pasando hoy. No hablo de los años 70, está pasando hoy. Y precisamente quien está detrás es Keiko Fujimori, la hija de un dictador, asesino, con pruebas de que colaboró con el narcotráfico, que hizo esterilizaciones forzadas a cientos de miles de personas. Bueno, todo el espectro comunicativo, y esto es gravísimo, está haciendo una campaña de apoyo a personas de estas referencias que estoy haciendo. Y por otro lado, un maestro que lleva 30 años, como él dice, en un pueblito rural, incluso pidiendo que haya más financiación para la escuela pública, porque él es el que desde hace 30 años limpia la escuela cuando acaban las clases para que esté limpia al día siguiente. Bueno, este señor es un terrorista y quiere arruinar al país. Entonces, bueno, esto es muy parecido a lo que pasó en Bolivia.
con Evo hicieron exactamente lo mismo, por más que tiene los mejores datos de la historia de cualquier país en el mundo. Se multiplicó por 10 la economía, redujo todos los niveles de pobreza, pero comunicativamente es un dictador, es un narcotraficante, arruinó al país, cuando es lo contrario. Bueno, es el principio de transposición de Goebbels, donde los que son narcotraficantes, colaboradores como los Fujimori o Uribe, ese espacio son los que dicen que los demás son narcodictaduras bolivarianas, pero justamente, o que son terroristas cuando ellos han hecho terrorismo de Estado, ¿no? Recordemos que en Colombia, con dinero del Estado se mató a 6.400 inocentes en el caso de los falsos positivos, y justamente le decían esas víctimas que son terroristas, por eso los mataban, pero está demostrado en la justicia que son inocentes y que eso estaba financiado para comunicativamente hacer creer que se estaba ganando la batalla contra las guerrillas de la FARC. Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad muy grande, no partidista ni ideológica, sino con la democracia y con la verdad, que al final es lo que se debe de defender desde el periodismo y desde los medios de comunicación. Así que, bueno, ahí hay un reto importante que tenéis que liderar los periodistas y vaya, que al final depende un poco las democracias de que haya un contrapeso ahí del periodismo contra los poderes que controlan los medios de comunicación para contar una realidad desvirtuada, no relacionada con la realidad, sino con el relato que quieren contar para aterrorizar a la gente o para influenciar a las democracias. Bien, Julián, dos últimas. ¿Cómo ven a la Argentina en cuanto a todo esto desde allí? Bueno, pues lo que se ve en Argentina seguramente, bueno, sea el uso igual que en todos los países, el uso de la pandemia, me refiero a todos los gobiernos que han tenido que lidiar con la pandemia, tiene una debilidad implícita, ¿no? Y se da la casualidad que desde estos espacios que te hablo, que son espacios más propositivos, es decir, esta es nuestra propuesta, usan todas las estrategias de derribamiento, ¿no? Incluso se da el caso, yo creo que en Argentina se le ha parecido, porque sí que en su tiempo analicé varias manifestaciones negacionistas, como diciendo que tenía que haber más libertad para salir, que la mascarilla era una tontería, y estos mismos también son los que le culpan de los muertos al presidente. Es decir, hay una contradicción diciendo, tiene que haber libertad, pero los muertos son culpa tuya. Y esto creo que pasa en Argentina, pero creo que pasa. Y fíjate que creo que Alberto fue de los más tajantes. Yo me acuerdo la radicalidad de ser tajante, pero como te decía, esta pandemia es muy difícil de detener y bueno, para quien esté gobernando tiene un problema y da las condiciones para hacer este tipo de campañas, ¿no? De odio hacia quien está gobernando, por un lado culpabilizando de todos los problemas, ¿no? De salud, muerte, etcétera, y por otro lado de la situación económica o de restricciones que una situación como esta conlleva, ¿no? Culpándolo también de que existen incluso a veces salen desde el mismo sitio, que es un poco contradicción. A ver, si quieres más salud tienes que ser más restrictivo, si abres todo, pues al final van a aumentar los casos y el número de muertes, enfermos y tal. Y esto, bueno, se ha replicado, te diría, en casi todos los países, ¿no? Del mundo. Según su mirada, ¿por dónde va a pasar el futuro de la información? Bueno, a ver, hay cada vez una expansión más de los espacios digitales, espacios contaminados, pero también ante esta situación que te decía, por un lado, de medios tradicionales o los grandes medios muy polarizados o muy, digamos, orientados políticamente hacia un lado, incluso de alterar la información, y en las redes sociales o espacios digitales muy contaminados. Yo creo que también hay un periodismo que, si la gente también es un poco consciente de esto, yo creo que se valora cuando hay un periodismo libre, cuando hay un periodismo que contrasta toda la información, que te da como una seguridad, una garantía. Y yo creo que en los espacios digitales la comunicación independiente, que dependa de los usuarios, pues yo creo que cada vez se va a fortalecer más. Ojalá y los medios principales, televisiones, radios y los principales grupos, pues tengan más protagonismo el profesional que contrasta todo y que se deja un poco el sesgo ideológico, ¿no? Que a veces es difícil de llevar, pero bueno, al menos si no neutral, sí por lo menos profesional
de contrastar cada información. Y bueno, esto también va a depender mucho de la presión social que haya, o te diría hasta legal, ¿no? Porque el caso de Perú, el caso de Ecuador, yo creo que se vulnera los principios básicos, ¿no? De el derecho a una información veraz, incluso la difamación de personas o de colectivos que son atacados con mentiras y en su reputación o derecho al honor se ven bastante dañados sin que haya ningún tipo es decir, lo hacen impunemente, ¿no? Entonces ahí también hay cosas que se van a tener que regular para que, digamos, sean los medios de comunicación estén más saneados, ¿no? Hay mucho que hacer, pero siempre quedará, creo, la libertad, los espacios por la independencia en plataformas digitales para que periodistas que hagan bien su trabajo, bueno, pues puedan ser valorados y tener seguidores, incluso que les financien el proyecto. Yo creo que esto si sigue la cosa así, de manera natural, la gente buscará un espacio por el cual informarse y estará dispuesto a pagar por ello o pasar tiempo en la red, que al final también se puede monetizar en plataformas como YouTube o Twitch, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que por ahí pasa un poco, pero sobre todo también a un lavado de conciencia con hechos, ¿no? De todo esto que estamos hablando de realmente una contaminación informativa tremenda que en ningún otro tipo de servicio de comercio se permitiría tal pudredumbre, ¿no? Del producto que vendes, ¿no? Es tremendo, está lleno de gusanos, es apestoso, huele fatal la información que algunos medios están dando y se permite impunemente a que la vendan, a que se ofrezca al público, cosa que no pasa en ningún otro espacio de relación con la ciudadanía. Bueno, Julián, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos quedaron un montón de temas que seguramente te vamos a consultar en alguna otra oportunidad, por supuesto que tengamos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Y bueno, desde ya muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues mira, estoy sobre todo bastante presente en Twitter, ¿no? Con la cuenta Julián Macías T. Y luego el canal de Telegram o la web Pandemia Digital en Telegram o pandemiadigital.net en internet, en la página web, donde bueno, ofrezco también, aparte de documentales, artículos, un poco de contexto, pues hay herramientas para que cada uno también pueda verificar o analizar en redes, verificar cuando una imagen o un vídeo es falso, bueno, este tipo de cosas, porque me parece que como está la cosa, tenemos que hacer de periodista cada uno de los usuarios de la información para contrastar si la noticia exacta es como se dice o no, si esa labor que muchos periodistas no están haciendo, ese filtro periodístico, al final somos los usuarios los que tenemos que hacerlo para verificar que la información está bien. Gracias, Julián, nuevamente y bueno, por darte estos minutos para charlar con nosotros. Venga, un abrazo, un saludo a la audiencia. Un abrazo. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. La oposición es la encargada de controlar las acciones del gobierno. La oposición es la encargada de denunciar cuando el gobierno comete alguna falla, algún error o tiene alguna actitud que va en contra de justamente el pueblo al cual estamos hablando. En este caso, el pueblo santafesino en general. Indudablemente que para entender esta denuncia sobre que un club deportivo de la localidad de Rafaela, de la ciudad de Rafaela, al cual el gobernador es hincha, y que le entregaron 80 millones de pesos,
bueno, tenemos que hablar con alguien de la oposición y además también para saber otras cuestiones como por ejemplo cómo tomó la oposición las críticas de la gente, porque a ver, justamente los diputados, vamos a hablar con uno en este momento, una diputada en este caso, son aquellos que tienen a su cargo todas las críticas por parte de la gente a lo que está haciendo el gobierno o hasta lo que están haciendo ellos mismos, en este caso el gobierno. Entonces, para hablar de estos temas está en línea para charlar con nosotros la diputada radical Georgina Orsiani. Georgina, ¿cómo te va? Buen día Juan, para vos y toda la audiencia. Bueno, Georgina, ¿hasta dónde causa impacto que el gobernador le haya otorgado a su club 80 millones de pesos? Sí, la verdad que ha sido una noticia que nos ha dejado a todos los santafesinos y santafesinas que hemos tomado conocimiento por lo que se ha viralizado a través de los medios de comunicación de la noticia, que ha causado sorpresa, como te digo, y también enojo, porque bueno, los quienes tenemos la posibilidad de salir de la comodidad del escritorio y de recorrer la provincia y de conocer la realidad que atraviesan las distintas instituciones con fines sociales que hay en toda la provincia, vemos la complejidad que atraviesan para poder cubrir los gastos fijos, cubrir los gastos corrientes, los sueldos de los docentes, con una gran apoyatura por parte de los gobiernos locales, de los municipios, de las comunas y particularmente de toda la sociedad, que a través de actividades benéficas, a la medida que sea imposible de poder llevar adelante atenta a la situación sanitaria, vemos que esta gran disparidad y siendo sumamente reduccionista de la situación, digo que es una cuestión de una situación muy obscena hablar de 80 millones entregado a un club del cual el gobernador se ha manifestado y se ha conocido y ha expresado su sentimiento de pertenencia, en situación de disparidad con los demás clubes que, como te digo, dependen de una apoyada que una comuna o un municipio puedan habilitar para poder retener los fondos, para poder pagar los sueldos de los profesores que siguen brindando sus actividades pese a la pandemia a través de la virtualidad. Conocemos la situación de los profesores de danza, profesores de inferiores de fútbol que están cerca de sus alumnos a través de la virtualidad pese a no poder llevar adelante su disciplina. Es como mínimo hablar de obscenidad. Me parece una falta de respeto y como nosotros en nuestra función necesitamos saber información, pero no nosotros como legisladores. Esta información la tiene que conocer el pueblo de la provincia de Santa Fe. Porque te reitero, Juan, la situación de los clubes de las distintas localidades del interior de la provincia y de las ciudades grandes como Rafaela, como Santa Fe y como Rosario también, es una situación de máxima angustia y preocupación. Bien. Georgina, han denunciado muchas veces ustedes discrecionalidad en el reparto de fondos, de planes, de obras. ¿Esto viene a ser algo más o de alguna manera afirma lo que ustedes planteaban? Y la verdad que uno quisiera creer que existe un reparto equitativo, igualitario de los recursos, pero cuando uno toma conocimiento de los actos de gobierno, de la atribución y distribución de los recursos, no queda más que fortalecer este argumento que nosotros venimos manteniendo desde que el comienzo de la gestión del gobernador Omar Perotti, donde existe un reparto inequitativo de los recursos, un reparto arbitrario y un reparto para los amigos del poder, lo cual genera una inestabilidad, genera una desigualdad y genera que los recursos que tienen que ser para el bienestar de todos los santafesinos y santafesinas no lleguen como debieran ser, sin importar las banderas políticas y sin importar los amiguismos. Acá la verdad es que nos duele. Yo digo, por ejemplo, imagínense en una localidad como la mía de 5.000 habitantes que yo traiga un subsidio de 80 millones de pesos para el club del cual yo soy hincha. ¿Qué pensarían los vecinos de las localidades que son vecinas de mi localidad? ¿Qué pensaría la gente de Rosario, de Rafaela? Bueno, creo que al gobierno de la provincia le falta una mirada más amplia para poder ver que no solo se circunscribe todo a Rafaela. Hay muchos pueblos, muchas ciudades de la provincia que requieren que el gobierno de la provincia esté presente, sin importar si se trata de gobiernos del justicialismo, del Frente Progresista o de Cambiemos. Aquí se requiere un gobierno presente y lamentablemente lo que hace meses venimos viendo es que únicamente son beneficiarios aquellos que son amigos del poder.
¿De qué equipo es hincha ahí en Santa Isabel usted? Del glorioso Club Juventud Unida. ¿Y Juventud Unida está por allí en la órbita de recibir algún fondo de parte del gobierno o no? Por ahora, ¿no? Ojalá que pudiera recibir el Club Juventud Unida y los muchísimos clubes del departamento General López y de toda la provincia, porque tanto Juventud Unida como muchos clubes de nuestra querida provincia requieren el salvataje, la ayuda y el acompañamiento del Estado. Por eso, nosotros en el día de ayer, además de las manifestaciones que distintas diputadas y diputados hicieron en la sesión, nosotros hace aproximadamente 20 días, antes de tomar conocimiento de este acto obsceno por el cual el gobernador otorgó los 80 millones a su club, nosotros habíamos presentado un proyecto para poder informar, para poder conocer cómo había sido la distribución de los recursos para la apoyatura a las instituciones deportivas, pero habíamos pedido particularmente la distribución geográfica, porque queremos evitar que se sigan concentrando los recursos únicamente en las grandes ciudades y particularmente en Rafaela. La provincia de Santa Fe tiene muchos lugares muy chicos, al cual ojalá el gobernador tenga la posibilidad, y espero que se apure porque el tiempo pasa muy rápido, de poder conocer y poder recorrer. Hay muchas realidades que son diversas a lo que sucede en Rafaela, en Rosario y en Santa Fe, y que también necesitan de un gobierno que esté presente. Bien. Georgina, la idea de la entrevista también era repasar algunos otros temas. Usted decía, presentamos un proyecto sobre el tema de las instituciones, pero usted también presentó un proyecto, pero pidió suspender los cortes de suministro por incumplimiento de pagos de las empresas prestadoras de servicio como luz, agua y gas. ¿Qué me puede contar de esto? Entendemos que es un proyecto que viene a dar respuesta a lo que la sociedad viene demandando. Lamentablemente el gobierno de la provincia no ha dispuesto ninguna medida palpable, algo efectivo que el ciudadano de pie puede ver en cuanto a los recursos cuando llega a fin de mes. Lamentablemente las únicas medidas que el ciudadano santafesino ha conocido son las queridas y bien ponderadas por el gobierno de la provincia moratorias, que no hace más que aplazar la deuda que se tiene, que es una deuda acumulativa que se genera juntamente con el vencimiento del próximo mes. Entonces nosotros lo que pedimos es que se eviten la suspensión de estos servicios que son esenciales, que son básicos, en el marco de una situación acuciante como es la situación económica de la provincia, pero particularmente entendiendo esa necesidad en la cual el gobierno de la provincia puede intervenir, porque los recursos con los que cuenta posibilitarían que las empresas prestadoras de estos servicios no lleven adelante un déficit en sus finanzas, pero así llevándole un alivio a los usuarios y consumidores que no pueden abonar el pago de sus facturas, pero no por un simple capricho, sino porque no cuentan con los recursos porque sus actividades se vieron paralizadas por la situación sanitaria. Esta idea o esta iniciativa tiene una fecha de caducidad, tiene un tiempo, ¿no?, determinado. Disculpa, me gusta que te escucho muy entrecortado. A ver, digo... ¿Me puedes reiterar? Sí, por supuesto. Tiene la iniciativa, esta tiene una fecha de un tiempo determinado, ¿no?, hasta que pase la pandemia. Claro, circunscripto esos beneficios que nosotros solicitamos al gobierno de la provincia, circunscripto a la situación de paralización de la actividad comercial y la actividad económica, circunscrito a la situación sanitaria. Pero además, esta situación que nosotros hacemos la petición, que habíamos hecho lo mismo con el listado de los aumentos de patente, también del impuesto inmobiliario, lo tomamos en consideración a los antecedentes que han efectuado los gobiernos locales, muchas municipalidades y muchas comunas, particularmente con el conocimiento exacto de la situación del departamento General López, han dirimido la pretensión de poder cobrar sus tasas, sus contribuciones a sectores que han sido perjudicados por la imposibilidad de llevar adelante su actividad económica. Digo esto, que hay extensiones del pago de DREI o de contribuciones que tengan que ver con facultades específicas de las comunas y de los municipios. Entonces no entendemos cómo, si una comuna puede hacer el esfuerzo de dejar de percibir un tributo, cómo la provincia no va a poder poner a disposición los recursos que tiene aplazados en un cómodo plazo fijo y resolver la situación angustiante de muchos santafesinos y muchas santafesinas.
Bien, para cerrar, Georgina, hay una suerte de desilusión y bronca en la gente cuando se entera de los vacunatorios VIP. ¿Se lo transmiten a ustedes? Bueno, fue uno de los temas principales de la última sesión, ¿no? Sí, tal cual. Y espero que sea el tema principal de la agenda para que recordemos a toda aquella persona que se saltea la fila, que accede a través de un privilegio, desnaturalizando la igualdad que tenemos todos los santafesinos, y en este caso en particular los santafesinos, pero los argentinos, de poder acceder a un bien tan escaso como es la vacuna. La verdad que si hoy me preguntas con los dos ejes temáticos que fueron la nota, creo que podemos resumir que el gobierno de Santa Fe es obsceno en cuanto a la distribución de los recursos y es corrupto, porque no podemos permitir y no queda indemne la situación que es grave por sí, que reviste una gravedad institucional con la presentación de una simple renuncia a un cargo público. Creo que justamente los los funcionarios públicos somos servidores públicos y nos debemos trabajar por nuestra función con la ética y la moral que la situación amerita. Este es un acto de corrupción, un acto que lamentablemente no es un hecho aislado, que son hechos que se repitieron y tienen antecedentes en la provincia, que esperemos que se pueda investigar, llevar la claridad, pero insisto con esto, el gobierno de la provincia tiene que dar respuestas que no simplemente puedan quedar cajoneadas en la aceptación de una renuncia. La sociedad santafesina no salva su enojo, su repudio y su bronca con la presentación de la renuncia de un funcionario, sino preguntémosle a las familias que perdieron a algún miembro de su familia, un amigo, un vecino, a causa del COVID por no haber podido recibir la vacuna. Yo la verdad es que como santafesina, pero como argentina, siento mucha vergüenza que las personas utilizando su función, utilizando su cargo, se salteen la fila y perjudique a otro par. Diputada, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por la atención. Muy amables, que tengan buen fin de semana. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Bueno, hemos llegado a la parte final de Democráticamente de este programa número 53. Quiero invitarlos, atención con esto porque quiero invitarlos a que puedan entrar a democráticamente.com.ar y mirar las distintas entrevistas que hacemos durante la semana. Esta semana particularmente que está pasando, fueron entrevistas, bueno, todas fueron buenas toda la semana, pero esta tiene... entrevista con el diputado nacional Luis Contigiani. No habló en muchos lugares antes que con nosotros y deja conceptos, atención, muy importantes en cuanto a cosas que pasaron y cosas que van a pasar en la política en los próximos tiempos. Hablamos también con el diputado provincial Ariel Bermúdez, armador del CREO, referente del CREO. El CREO es un joven partido que tiene nada más y nada menos que al intendente de Rosario, Pablo Hapkin, como su principal figura con proyección provincial. Por otro lado, hablamos con, en este caso, una docente santafesina que nos da su mirada y que ya anticipa que va a ser precandidata a concejal. Estamos hablando de Ana María Catena. Hablamos con la concejala rosarina Germana Figueroa Casas, concejala del PRO, que da interesantes datos con respecto a las finanzas del municipio de Rosario. Y para cerrar la semana también hablamos con la intendenta de Santo Tomé. Estamos hablando de Daniela Cuesta, que bueno, una charla muy interesante para tener también una mirada de lo que vive la ciudad de Santo Tomé actualmente con la pandemia y con otros temas, por supuesto. Así que los invito a entrar democráticamente.com.ar y a seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos buscan y nos siguen y bueno, se van enterando también de las cosas que vamos publicando y vamos subiendo. Queridos oyentes,
Nos vamos a reencontrar la próxima semana con mucho más. Aquellos que quieran informarse de lo que pasa diariamente con la política santafesina, minuto a minuto, pueden también ingresar a politicadesantafe.com. Allí está todo. Un gran equipo tiene la gente de politicadesantafe.com, que en este caso soy parte de este equipo. Nosotros con Democráticamente nos vamos a reencontrar la próxima semana con mucho más. Gracias por estar del otro lado. Que tengan un buen resto de jornada y buena vida. Nos reencontramos. Chau, chau.